Hoy nos vamos a meter de lleno en varias intervenciones clave del reciente Congreso Colombiano de la Construcción 2025, el de Camacol. Sí, un evento que siempre da mucho de qué hablar. Exacto. Tenemos discursos, cifras, propuestas, hasta testimonios muy humanos. La idea es, pues, tratar de entender bien cómo está el sector hoy, los retos tan grandes que tiene encima. Que no son pocos. Para nada. Y ver qué proponen para el futuro. Y ojo, cómo todo esto se conecta con la salud de la democracia en Colombia, sobre todo con las presidenciales del 2026 ya a la vista. Un ángulo importantísimo. Para arrancar, hay una imagen que usó uno de los líderes del sector que me pareció muy, muy gráfica. Imaginen una taza, una pieza de cerámica valiosa, que se cae y se rompe en pedazos. Uf. Significa eso. Herrera pintó un panorama, la verdad, bastante sombrío con esa metáfora de la taza rota. Se refería a un recipiente, claro, no a la tasa de interés, ¿eh? Sí, la vasija. Exacto. Para ilustrar cómo ve él el sector bajo la administración actual. Y las cifras que dio son, bueno, bastante contundentes. Sí, los números son preocupantes. Habló de ventas que cayeron casi a la mitad, en solo 3 años. Imagínate. Es una caída brutal. Las iniciaciones de vivienda nueva, o sea, cuando empiezan a construir, están en el nivel más bajo desde 2012. Apenas unas 110,000 unidades proyectadas este año. Bajísimo. Eso es casi volver a niveles de hace más de una década. Y el sector ya lleva 8 trimestres seguidos de crecimiento negativo. 8. O sea, técnicamente una recesión sectorial en toda regla. Y otro dato que, preocupa mucho. Se duplicaron los desistimientos de compra, especialmente familias que buscaban vivienda de interés social, la BIS. Claro, la gente que más lo necesita. Exacto. Y por cambios en las condiciones, sobre todo parece que por los subsidios, pues ya no pudieron seguir adelante, se les cayó el sueño. Exacto, y ahí es donde la cosa se pone más compleja, ¿no? Porque esta crisis del sector no está flotando en el aire. No, claro. Se mete dentro de un contexto macroeconómico y social muy complicado. Por un lado, se habló de la proyección de un déficit fiscal que podría ser el más alto en 120 años para Colombia. ¿120 años? Eso es muchísimo. Una barbaridad. Y eso, pues, obviamente le pega directo a la capacidad del Estado para financiar programas sociales. Vimos el ejemplo clarísimo con Mi Casa Ya. El programa estrella de subsidios. Exacto, el principal. Y lo suspendieron de forma bastante abrupta en diciembre pasado, dejando a un montón de familias, pues, colgadas. ¡Qué situación! Y a eso súmale otras preocupaciones que se sentían ahí en el Congreso. Se habló de la seguridad, que algunos conectaron con los resultados, digamos, limitados hasta ahora de la política de paz total del gobierno. El tema de la seguridad siempre presente. Siempre. Y también alertas sobre seguridad energética. Un ejemplo muy concreto. La dificultad que tienen proyectos nuevos, incluso en la sabana de Bogotá, para conseguir puntos de conexión eléctrica. Algo básico para construir. Increíble que pase eso en zonas ya desarrolladas. Sí. Y no olvidemos los cambios demográficos, que son profundos. Hogares cada vez más pequeños, 2.8 personas en promedio, casi la mitad ya son de 1 o 2 personas. Cambia totalmente el tipo de vivienda que se necesita. Totalmente. Y eso, combinado con que la población envejece y que nos estamos urbanizando a toda velocidad, más del 85% viviremos en ciudades para 2030, pues no solo cambia la demanda, sino que puede hacer más grandes las desigualdades entre regiones. Totalmente. Y como decíamos, detrás de esas cifras macro, de esas tendencias, hay historias. Hay gente. El impacto es real. Claro. Eso es lo más importante. En el Congreso mostraron testimonios muy, muy conmovedores. Escuchamos a Ober Chicay Paredes, un vendedor. Contó cómo la suspensión del subsidio de Mi Casa Ya le quitó, dijo él, la posibilidad de tener mi propia casa. Sus palabras exactas fueron: tener su casa es una gran ayuda. Si no se llega a dar lo del subsidio, pues es casi imposible tener vivienda. Refleja esa dependencia, ¿no? Es que para muchas familias era la única forma. Y otro caso que impactó muchísimo fue el de Sonia Patricia Carvajal. Contó la historia de su hija, Andrea Alexandra. Luchó con todo para conseguir su casa antes de fallecer por una enfermedad. Qué duro. Y lo logró apenas 2 meses antes de morir. Y para Sonia, la mamá, fue crucial saber que sus nietos, los hijos de Andrea, tendrían un techo seguro. Ella dijo, con una emoción que se sentía: mi hija murió en paz, gracias a eso. Qué fuerte.
Eso le da una dimensión humana tremenda. Es que son historias que te muestran lo que significa una casa. No es solo cemento y ladrillos, es dignidad, es estabilidad, es un pilar para la vida. Sin duda. Y frente a esa realidad tan dura, con esas historias ahí resonando, es interesante ver cómo, desde el mismo sector, buscan, pues, replantear un poco su rol. Ajá. Carlos Mario Gaviria, el presidente de la Junta de Camacol, fue muy enfático. Dijo que la construcción no puede verse solo como un negocio. ¿Qué es entonces? Para él es entregar seguridad, felicidad, un espacio digno para que las familias crezcan. Sí, es un motor económico, obvio, genera empleo, mueve otros sectores, pero también, y esto es clave, es un constructor de confianza en las instituciones. Eso es interesante. ¿Cómo así? Pues cuando la gente ve que puede acceder a una vivienda, que hay progreso, que las cosas funcionan, confía más en el sistema, ¿no? Tiene sentido. Y puso el ejemplo de Barranquilla, que se mencionó bastante. Sí, lo usó como un caso brillante de lo que pasa cuando funciona el diálogo público-privado. ¿Qué cifras dieron? Allá vendieron 12,000 viviendas el último año, con un crecimiento del 27%, el doble del promedio nacional, en medio de la crisis. ¡Wow! ¿Y cuál fue la clave ahí? ¿Qué hicieron diferente? Parece que fue justo eso, la colaboración estrecha y sostenida. Una alianza entre alcaldía, gobernación y constructores locales. Agilizaron trámites, cofinanciaron subsidios complementarios a los nacionales. Ah, o sea, pusieron plata también. Sí, y sobre todo, crearon un ambiente de confianza para invertir. Ese diálogo constante, esa visión compartida, parece que fue lo que blindó un poco a la región. Entiendo. Y ese ejemplo conecta con una idea que sonó mucho, la de un modelo mixto de política habitacional. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues fundamentalmente es un llamado a que el sector no dependa tantísimo de las decisiones coyunturales de la política pública. Así lo dijeron. O sea, que no esté sujeto a los cambios de gobierno. Exacto. O como dijo Gaviria, al capricho de un presupuesto ni del color político de un presidente. Lo que piden es estabilidad. Reglas claras, visión a largo plazo, seguridad jurídica. Claro, para poder planificar inversiones que son a años. Exacto. Y esto obviamente conecta directo con la mirada puesta en las elecciones del 2026. Ajá, ¿qué van a hacer? Camacol anunció que planea organizar un debate con los candidatos presidenciales en su próximo congreso. Quieren meterse en la discusión, incidir en las propuestas sobre vivienda, sobre desarrollo territorial. Bien por ellos. El mensaje fue claro. No quieren ser espectadores pasivos. Quieren proponer. Entendido. Entonces, crisis profunda. Llamado a un modelo más estable y la mira en el 2026. Pero volvamos a la metáfora inicial de Guillermo Herrera, la de la taza rota. Él no se quedó solo en el diagnóstico, ¿verdad? No. Él invocó una técnica japonesa muy interesante, el kintsugi. El kintsugi. Suena exótico. ¿Qué es? Es fascinante. Es el arte de reparar cerámica rota. Pero en lugar de esconder las grietas, las rellenan con oro o plata líquida. Las resaltan. Ah, ¿y la idea es? Que las cicatrices son parte de la historia del objeto. Le añaden valor, lo hacen único, más bello incluso. Es una metáfora de resiliencia muy potente. Me encanta. Qué buena metáfora. Entonces, la pregunta que hizo Herrera fue, ¿cuál es el oro con el que cuenta el sector en Colombia para reparar esas fracturas? Exacto. Y la respuesta es que, a pesar de la crisis, sí identifican fortalezas. Cosas importantes. ¿Cómo cuáles? Primero, hay un inventario muy grande de viviendas ya en proceso o listas para arrancar. Cerca de 600,000 unidades programadas para entrega de aquí a 2027. 600,000. Es muchísimo. Prevendidas. O sea, ¿la gente las compró sobre planos? Exacto. Eso representa una inversión potencial enorme. Se habló de 150 billones de pesos. Una locura de plata. Impresionante. ¿Qué más? ¿Qué otro oro hay? Segundo, las cajas de compensación familiar. Son un pilar del sistema social colombiano. Sí, claro, las conocemos. Cumplen muchas funciones. Y una clave es dar subsidios de vivienda a sus afiliados, los trabajadores formales. Aportan unos 50,000 subsidios al año, constantes. Eso da una base importante.
Es verdad. Son un actor clave. Tercer punto. El esfuerzo que están haciendo algunas alcaldías y gobernaciones para llenar el vacío que dejó la nación con los subsidios. Volvemos a Barranquilla y Atlántico. Sí, los destacaron de nuevo. El alcalde Char y el gobernador Verano. Juntos han comprometido recursos para más de 100,000 subsidios locales. Es un montón. Cuarto, El apoyo del sector financiero. Los bancos. A pesar de que las tasas de interés subieron en general, se reconoció que han mantenido las tasas para créditos hipotecarios en niveles, digamos, razonables históricamente, buscando no ahogar del todo el mercado. o sea, han sido relativamente prudentes con las tasas hipotecarias. Eso parece. Un esfuerzo por no frenar más la cosa. Ok, 4 pilares fuertes. Y revisando los documentos del Congreso, me encontré algo que quizás sorprende un poco. Otra fortaleza que tiene que ver con innovación. Colombia, líder mundial en construcción sostenible certificada. Sí, suena increíble, pero así es. ¿Y eso qué significa en la práctica? Edificios verdes. Básicamente, significa que una proporción muy alta de los edificios nuevos en Colombia se diseñan y construyen siguiendo estándares internacionales de eficiencia energética, ahorro de agua, uso de materiales sostenibles. Con sellos y todo. Claro, usan sellos reconocidos como EDGE que garantizan menor impacto ambiental y, a la larga, menores costos para los dueños. Es un activo importante. Y no es solo sostenibilidad, también hay avances en productividad. Sí, eso también lo leí. Mencionaron que un montón de empresas constructoras ya usan modelos BIM. Expliquemos rápido qué es eso. BIM es Building Information Modeling. Son como maquetas digitales inteligentes en 3D. Tienen toda la info del proyecto. Diseño, estructura, instalaciones, materiales, costos, tiempos, todo. O sea, mucho más que un plano. Muchísimo más. Permiten pillar errores antes de construir, coordinar mejor a la gente, optimizar todo. Es un salto grande en eficiencia. Y además del BIM, Un 15% de las empresas ya están explorando usar inteligencia artificial. IA en construcción, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para análisis predictivos de demanda, optimizar diseños, gestionar la logística en la obra, hay una apuesta clara por modernizarse. Interesante. Entonces, con esas fortalezas y esa innovación como base, ¿qué proponen concretamente para salir de la crisis? Mencionaste que Camacol, Asobancaria y Asocajas trabajaron juntos en propuestas para el próximo gobierno. Así es, presentaron un paquete de 5 propuestas clave. Y lo interesante, viéndolas juntas, es que marcan como un cambio de estrategia, ¿no? No es solo pedir que vuelva a mi casa ya como antes. ¿Qué proponen entonces? La primera sí es recuperar mi casa ya, pero hacerlo más eficiente, menos costoso para el fisco y, clave, permitir la concurrencia de subsidios. Sumar subsidios. Exacto. Que una familia pueda sumar el subsidio nacional, si vuelve, con el de la caja de compensación y el del municipio o departamento, si lo hay. Eso potenciaría el impacto. La Novis, enfocado en hogares jóvenes de ingresos medios. Que quieren comprar, pero a veces les falta un empujoncito. Justo. Se propone hacerlo con subsidios a la tasa de interés del crédito, para que las cuotas sean más manejables. Ok. Tercera. Fomentar el ahorro privado para vivienda. Reactivar el atractivo de las cuentas AFC, ahorro y fomento para la construcción. ¿Esas cuentas con beneficios tributarios? Esas mismas. La idea es que la gente ahorre más para la cuota inicial y así depender menos de los subsidios directos a mediano y largo plazo. ¿Suena bien? Cuarta propuesta. Impulsar nuevos modelos de negocio que respondan a cómo es el mercado hoy. Un dato clave. El 40% de los hogares en Colombia viven en arriendo. 40%. Muchísimo. Sí, es altísimo. Comparado con el promedio de Latinoamérica, que es como el 26%. Entonces, proponen fomentar proyectos de vivienda diseñados solo para alquilar, con gestión profesional. Y también aprovechar mejor el mercado internacional. Los compradores de afuera. Sí. Hoy un 10% de las ventas son a gente de afuera. Y en zonas como Quindío llega al 25%, en Cartagena o Santa Marta al 20%. Hay potencial ahí para atraer inversión. Interesante. ¿Y la quinta? Una lucha más fuerte contra la informalidad urbana. Profundizar en renovación de barrios y usar mecanismos como el reparto de cargas y beneficios. ¿Eso qué es? Suena complicado. Es un instrumento donde el sector privado paga por infraestructura pública, parques, vías, a cambio de poder desarrollar sus proyectos con ciertas normas. Si se aplica bien, ayuda a financiar un crecimiento urbano más ordenado, más formal. Entendido. 5 líneas claras.
Ahora, cambiemos un poquito el foco. Algo que llamó la atención fue la presencia de gente de muy alto nivel de otras ramas del poder. El vicepresidente de la Corte Suprema, el registrador nacional. ¿Qué hacían en un congreso de construcción? Es una excelente pregunta. Y ellos mismos dieron la respuesta. Su presencia subraya una idea clave. La estabilidad del sector y de la economía en general va de la mano con la fortaleza de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. No son mundos aparte. Iván Mauricio Lenis, el magistrado de la Corte Suprema, lo dijo clarito. Justicia somos todos. Recordó que la justicia no es solo de los jueces, es un acuerdo colectivo, un pilar. Y fue autocrítico, ¿no? Sí, admitió los desafíos de la rama judicial. Congestión, demoras, acceso difícil para muchos. Pero ojo, también le puso retos al sector privado, usando datos del mismo Camacol. ¿Qué dijo? Mencionó que un 81% de los nuevos empleos en construcción son informales. 81%. Y que la tasa de accidentalidad laboral en el sector es mucho más alta que el promedio nacional, 6.4 contra 4.4 por cada 100 trabajadores. Uf, datos duros. Lo que planteó Lenis es como una corresponsabilidad, ¿no? Exacta. La justicia debe esforzarse por ser más clara, oportuna, accesible. Y al mismo tiempo, las empresas deben operar no solo buscando la ganancia, que es legítima, sino con ética, con responsabilidad social, pensando en sus trabajadores, en el ambiente, en el bien común. Un círculo virtuoso de confianza, si ambos cumplen. Eso mismo. Y por su parte, Hernán Penagos, el registrador nacional, la máxima autoridad electoral. Sí. Él trajo una perspectiva más global, pero con alertas locales serias. Habló de la recesión democrática mundial, ese deterioro de la democracia en muchos países. Preocupante. Y citó una encuesta para Colombia que, bueno, da que pensar. Un 20% dijo que preferiría un régimen autoritario si les resolviera los problemas económicos. Un 20%. Es alto. Es alto. Y de cara a las elecciones del 2026, que ya se sienten venir, Penagos explicó muy en detalle lo que están haciendo para garantizar la integridad del proceso. ¿Cómo qué cosas? Mencionó, por ejemplo, publicar las 3 copias de cada acta E14. El E14 es el formulario clave donde los jurados anotan los resultados de cada mesa. Publicar todas las copias busca evitar manipulaciones. Transparencia. Habló de la biometría facial y dactilar en las mesas para evitar suplantación, de invitar mucha observación internacional, de hacer auditorías a los sistemas. Medidas importantes. Hizo un llamado muy fuerte al sector privado, que faciliten que sus empleados sean jurados de votación. Se necesitan 700,000 jurados. Medio país. ¿Se necesita colaboración ahí? Total. Y resaltó 2 cosas inéditas. La cantidad de elecciones atípicas recientes para reemplazar alcaldes, gobernadores, y el récord de gente recogiendo firmas para ser presidente. Más de 80 grupos. 80. Eso es una locura. Tienen que revisar como 30 millones de firmas. Una tarea titánica para la registraduría. Y en medio de todo eso, Penagos contó una historia terrible, muy aleccionadora. ¿Cuál? La de Gamarra, en el Cesar, donde una noticia falsa, un rumor por WhatsApp sobre fraude, llevó a que lincharan y mataran a la registradora municipal. Dios mío. ¡Qué horror! Una advertencia brutal sobre el peligro de la desinformación. Brutal. Y de la polarización. Fue un momento muy impactante, la verdad. Me imagino. Pero a pesar de esa advertencia tan dura, el mensaje final de Penagos fue de tranquilidad, de firmeza, ¿no? Sí, aseguró que las elecciones del 2026 se van a hacer, que las instituciones son fuertes a pesar de todo. Y dijo una frase clave para todos: no alimentemos la narrativa de dudas sobre las elecciones. Un llamado a la responsabilidad. Fundamental. Proteger la democracia es tarea de todos. Queda clarísimo ese vínculo. Construcción, economía, instituciones, democracia, todo conectado. Y el Congreso no fue solo cifras y análisis, ¿eh? También hubo momentos emotivos. Sí. Leí sobre el homenaje al senador Miguel Uribe Turbay. Muy sentido. Falleció hace poco. Lo recordaron como un gran defensor de la democracia, alguien que creía que Colombia tiene futuro y que la unidad es el único camino. Palabras que resonaron mucho. Mensajes necesarios hoy en día. Y también reconocieron a Bancolombia, que cumple 150 años. ¡150! Toda una institución.
Su presidente, Juan Carlos Mora, recibió la Orden al Mérito de Camacol. Y en su discurso destacó la resiliencia del sector constructor y reafirmó el compromiso del banco. Recordó cosas como un programa Casa para Todos, que bajó tasas en 2006, Ah, sí, me acuerdo de eso. y dijo que recientemente han mantenido tasas competitivas para vivienda incluso por debajo de las tasas de los TES, los bonos del gobierno, como señal de confianza y para incentivar la compra. Eso es jugársela un poco por el sector. Interesante. Este último punto, el de Bancolombia, refuerza algo que creo que se vio en todo el Congreso, ¿no? La importancia crítica de la colaboración. Totalmente. Es como el hilo conductor. La vimos en Barranquilla con el diálogo público-privado. La vimos en la alianza de los 3 gremios Camacol, Asobancaria, Asocajas para armar propuestas juntos. Ajá. La escuchamos en el llamado a la corresponsabilidad del magistrado Lenis, en la petición de colaboración del registrador Penagos. Sí. Y se vio en esa relación banca-construcción que destacó Mora. Hasta el procurador general, que mandó un video, insistió en que el diálogo es clave para construir consensos y fortalecer las instituciones. Es el mensaje que se repite. Solos no se puede, hay que colaborar. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que nos deja esta inmersión en el Congreso de Camacol, ¿cuáles serían las claves? Vemos un sector vital, clave para la economía y para la gente, pero que está en una crisis muy, muy profunda. Sí, eso es innegable. Las causas son complejas, políticas que cambian, un entorno económico difícil, y el golpe directo lo sienten miles de familias que ven frustrado su sueño de tener casa. Eso quedó clarísimo. Clarísimo. Pero, al mismo tiempo, no es un panorama de parálisis. Se ve una resiliencia notable en el sector, ganas de aguantar y buscar salidas. Hay un empuje fuerte. Un impulso hacia buscar más estabilidad en las reglas, hacia innovar, sobre todo en sostenibilidad. Ahí Colombia es líder, qué sorpresa. Y sobre todo hacia colaborar. Constructores, bancos, cajas, gobiernos locales. Parece que ese es el camino. La colaboración como ruta indispensable. Y transversal a todo. Muy potente esa conexión. Un sector constructor sano necesita instituciones democráticas fuertes y confiables. Y a la vez contribuye a ellas. Es un círculo. Exacto. Y quizás para dejar una reflexión final, podríamos volver a esa imagen del kintsugi. La cerámica reparada con oro. Me gustó mucho esa imagen. Es poderosa porque sugiere que las grietas de ahora, esos desafíos enormes que tiene no solo el sector, sino el país entero, podrían ser, quién sabe, una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para reconstruir algo que no sea solo tapar el hueco, sino algo más fuerte, más resiliente. Más valioso, justamente por haber aprendido de la fractura. Interesante. Si pensamos en ese oro para la reconstrucción, la pregunta es, ¿cuáles son exactamente esas innovaciones, esas políticas públicas estables de verdad, de largo plazo, y esas colaboraciones genuinas que Colombia necesita ya? Urgente. Urgente, no solo para reparar la taza rota de la construcción, sino quizás en un sentido más amplio, para remendar las fisuras en la confianza de la gente y fortalecer los cimientos de la democracia. Justo ahora que se acerca un momento electoral definitorio. Justo ahora. ¿Cómo pueden las lecciones duras de esta crisis servir para forjar un modelo de desarrollo que sea no solo más resistente, sino sobre todo más equitativo, que dé oportunidades